Seguimos leyendo la preciosísima palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Miramos en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2 y el verso 25 en adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que no lo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, allí entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es la circuncisión, porque esto era algo súper importante que tenían que hacer los judíos, porque Dios lo demandó atrás en el Antiguo Testamento, pero el apóstol en el Nuevo Testamento ya está diciendo que la circuncisión ya no vale para nada y la incircuncisión tampoco, sino que lo que vale es una nueva creación y guardar los mandamientos de Dios. Entonces allí miramos en el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, cuando Dios llama a el fiel Abraham. Miramos aquí entonces el patriarca Abraham, porque allí es donde vienen todas las promesas. Entonces Dios le da a él la promesa. Entonces Dios viene sobre Abraham, que era un hombre común, y lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te daré esta tierra. Sí, le prometió una tierra. Entonces ahí está la promesa, la tierra prometida, la cual es la tierra de Israel. Sí, hoy entonces vemos de que también él es el padre de la fe, lo llamamos el padre de la fe, sí, y él le tocó que caminar bajo obediencia. Entonces aquí está Abraham caminando bajo obediencia con Dios. Dios lo llama a él y para que caminara sobre sus ordenanzas y sobre sus mandamientos de parte de Dios, pero Dios lo llama bajo la gracia a Abraham y le da la promesa, y dice el Génesis capítulo 12, cuando lo llama, que lo bendeciría y que a su simiente, su descendencia, le daría todas estas promesas de heredar la tierra prometida. Allí está la promesa a su simiente, Abraham y a su simiente. Y lo miramos, entonces, que cuando lo llama, Abraham tenía 75 años de edad. Sí, pero vemos que en Génesis 15, Abraham dice que, le dice a Dios: pero ¿cómo me vas a dar esta herencia y a mis descendientes si yo no tengo hijo para poder traer pues la herencia y la descendencia? De ahí vemos un poco el Génesis. Vamos a mirar Génesis capítulo 17 en el Antiguo Testamento para comprender un poco más acerca de lo que es esto de la circuncisión. Y dice Génesis 17:1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Entonces allí viene todo el Génesis 17, la promesa que Dios le hace, pero Dios le dice que esto sería bajo un pacto, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del pacto, este pacto, ¿sí? Que Dios le da. Entonces hablamos del pacto,
porque allí vemos que Dios todo lo hace bajo pactos y Dios también le da una señal, ¿sí? Es importante porque ellos tenían que hacer una señal y en lo físico y tenían que estar allí los israelitas, su descendencia, bajo estos mandamientos que Dios les había dado, una señal física para ellos, porque ellos tenían que ser separados de todos los pueblos y ser una nación para ser guiados por Dios, ser guiados por Dios. Y en el 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces allí este pacto era por pacto perpetuo, tenía que hacer una señal física y esta señal era a los 8 días. Cuando un israelita nacía, tenía que ser a los 8 días de haber nacido. Entonces aquí tenía que venir esta señal física sobre el prepucio del órgano sexual masculino. Entonces, allí vemos que ellos quedaban bajo esa señal o bajo ese pacto y Dios de allí empezaría a lidiar con ellos. Si el que no hiciera esto, dice él que sería cortado de entre el pueblo. Entonces vemos ahí lo importante que es, porque allí empieza lo que es la circuncisión, pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ya la trae, ¿sí? Y lo explica un poco mejor, porque bueno, los israelitas lo traían como mandamiento como ordenanza de Dios, pero no lo cumplían en su corazón. Dice más adelante entonces la palabra de Dios. Vamos a mirar también un poco Deuteronomio 10, dice, y el 12 dice, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente en tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió tu descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Entonces allí ya le está hablando Dios a Israel, porque Dios le dice a Abraham que sus descendientes estarían aquí en Egipto por esclavos 400 años. Aquí lo vemos al pueblo 400 años bajo la esclavitud en Egipto, pero Dios prometió sacarlos, ¿sí? Y él los sacó bajo la señal, bajo el pacto de sangre también. Entonces aquí es importante porque era bajo el pacto de sangre y era la sangre del cordero que ellos tenían que venir a aplicar, ¿sí? Para poder ellos salir, porque esto era un requerimiento de parte de Dios. Ellos podían estar circuncidados y todo eso, pero si no aplicaban la sangre en el portal del dintel de la puerta, bueno, ellos no estaban identificados entonces con el cordero ni con lo que Dios le requirió a través de Moisés. Y él los saca de Egipto acá al desierto y lo lleva al Sinaí y le declara los 10 mandamientos o le declara la Torá. Entonces miramos acá la Torá, que es importante porque Dios los saca en 3 etapas. Los saca de Egipto, los lleva al desierto para después entrarlos a la tierra prometida. Entonces allí, importante, los descendientes, porque ya Dios empieza a lidiar con Israel, ¿sí? Los descendientes, y ahí está la promesa de la tierra prometida. Pero la promesa de la tierra prometida en el Nuevo Testamento ya está aquí en la escritura, en Hechos, el capítulo 2, cuando él trae el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es importante porque esto es para nosotros lo más importante o es nuestra tierra prometida, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Dios se vino a través de las 7 edades de la iglesia, a través de su Espíritu y bueno, para confirmar también el pacto que hizo en el Nuevo Testamento con una iglesia que él mismo redimió aquí en la cruz del Calvario. Entonces es importante porque aquí
a los 8 días también trajeron al Señor Jesús. Y era importante porque miramos entonces Génesis, también Génesis 17, para seguir hablando de lo que es la circuncisión. Entonces dice que era Abraham de edad de 99 años cuando Dios le dijo que se circuncidara. Entonces dice, cuando se circuncidó la carne de su prepucio. Entonces allí Génesis 17, 24, Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Dice allí, en el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael y su hijo. Entonces, todo esto aquí vino, ¿sí? A la edad de 99 años, Abraham se circuncidó y hizo todo lo que Dios le mandó. Entonces, vemos aquí que él tenía ya 99 años. 99 años. Y ahí vemos. Entonces, ¿qué pasó? 20 años, pasaron 20 años, cuando Dios le da la promesa del Hijo. Entonces, allí viene 20 años, 25 años, ¿sí? Y estos 25 años Dios lo llevó por la prueba. Entonces, ahí vemos que Dios prueba a sus hijos, Dios prueba a su simiente porque así mismo Él lo tiene que hacer aquí con cada uno de nosotros porque nosotros somos también descendientes de Abraham, ¿sí? No por la simiente natural, sino por la simiente espiritual, porque Abraham allí, bueno, estaba la simiente natural, que era Isaac, el hijo de la promesa. Isaac era la simiente natural, pero aquí también estaba la simiente de Abraham por fe, por la fe de Abraham, y esta simiente era por fe, la fe que tuvo Abraham, porque Dios dijo, yo te bendeciré, ¿sí? Y él dice también en tu simiente, entonces habla de simiente en singular, y también habla de simientes en plural. Entonces vemos que Abraham, después de Isaac, tuvo varios hijos e hijas, tuvo a Ismael, y todos eran sus simientes en lo natural, pero por lo espiritual fue una sola simiente, la cual fue la simiente real de Abraham, la cual fue el Mesías. Entonces en el Mesías se poseyó, el Mesías a través de sus cimientos se poseyó la puerta del enemigo. Entonces aquí vemos que él poseyó las puertas del enemigo. ¿Sí? Es importante ver todo esto porque Dios lo pone acá adelante, la circuncisión. Entonces él habla ya de que como ellos violaron su pacto, ¿sí? Porque él dice también que si guardaré mi pacto serán mi especial tesoro, pero ellos violaron el pacto. Entonces Dios les dice ya que tenían que circuncidar, era su corazón, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento ya viene hablando Dios del corazón, también lo vemos en Deuteronomio 30, que si guardares su pacto y si guardares su palabra, si guardares los mandamientos, entonces él mismo circuncidaría el corazón. Entonces aquí importante, porque aquí Dios ya circuncidaría era el corazón, ¿sí? Dios mismo, pero en Jeremías 6:10 dice que ya sus oídos estaban ¿qué? Incircuncisos, porque no querían oír la palabra de Dios, no amaban la palabra de Dios. Y en Jeremías 9:26, 9:25 también nos habla de que todas las naciones estaban que incircuncisas delante de Dios, y aún también toda la casa de Israel. Entonces estaba toda la casa de Israel que incircuncisa. Entonces Dios ya no se agrava de esto porque lo hacían como ordenanza, pero no lo guardaban en su corazón. Entonces ayer es importante ya la circuncisión del corazón, porque ya nos venimos aquí al Nuevo Testamento en la carta de los Colosenses, capítulo 2 y el verso 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Allí está, entonces, que estamos allí ya en la circuncisión de Cristo, y allí donde nosotros debemos de echar el cuerpo pecaminoso o el cuerpo carnal, aquí en él, en la ofrenda, porque él vino a la cruz del Calvario a hacer la expiación, y fuimos sepultados con él en el bautismo. Allí sigue diciendo el 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Allí entonces que nos sepultó, pero también nos resucitó con Él en una novedad de vida allí en el bautismo. Entonces este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, porque esa ya la circuncisión para nosotros. Y mediante la fe, esta fe, porque esta fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces allí está la palabra de Dios, ¿sí? Y dice también que el poder de Dios, y el poder de Dios nació aquí en Pentecostés cuando Él puso la iglesia. En Hechos 2, es importante ver estos pasitos que Él nos invita a nosotros ya en el Nuevo Testamento a esta circuncisión. Miramos 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7 y el verso 18 y 19 dice, el apóstol Pablo también aclarando un poco esto, fue llamado, algunos siendo circunciso, quédese circuncidado. Fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces aquí está, que nada de esto sirve sino el guardar la palabra, los mandamientos de Dios, porque eso fue lo que requirió aquí Él también, cuando con el pueblo de Israel, en que guardaran el pacto, si el pacto era circuncidar ya el prepucio de vuestro corazón, ¿sí? Miramos porque el Señor Jesús también le tocó que venir cuando niño, porque Él vino a hacer la expiación y Él derramó su sangre, pero sus primeras gotas de sangre fue aquí cuando lo trajeron a los 8 días de haber nacido, y allí nos relata entonces la Biblia que el mandato que le dio el ángel, que lo pondrían Jesús. Entonces allí vemos que también viene relacionado con el nombre. Vemos ahí el nombre también, porque el nombre es importante, porque con Juan el Bautista fue lo mismo. También lo trajeron para ser circuncidado y allí le pusieron por nombre Juan, igual que Abraham, porque Dios también aquí cuando él se circuncidó, siendo ya 99 años, ¿qué pasó? Allí también le cambió el nombre. Entonces de Abraham lo pasó a Abraham. Ahí es importante todo esto porque la circuncisión viene relacionada con todo esto. Entonces es judío ya no el que es en lo exteriormente, sino que es judío el que es en lo interior. Lo interior es cuando él circuncida el corazón, ¿sí? Ahí vemos entonces también Gálatas, el capítulo del Nuevo Testamento, Gálatas, la carta de los Gálatas, dice así, Pablo 5:2 dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces aquí él está obligado a guardar toda la ley, pero ningún hombre pudo guardar la ley sino solamente Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que fue el que guardó la ley. Y el capítulo 6, el verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces ahí está, una nueva creación en Cristo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Allí está entonces, este es el Israel de Dios, ¿sí? Los que han muerto a lo terrenal y han resucitado en Cristo Jesús. Entonces ahí está la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él ya dijo que la escribiría en las tablas de nuestro corazón, ¿sí? Entonces aquí, en la montaña, aquí Él declaró los mandamientos en, ¿qué? En tablas de piedra, ahorita en las tablas de nuestro corazón. Ahí pone el Espíritu Santo en nosotros, importante allí la circuncisión de parte de Dios, porque miramos también el mensaje, el Espíritu Santo, porque aquí también nos está hablando de lo que es la circuncisión en el Nuevo Testamento, y la circuncisión entonces es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y después que Dios halló que Abraham fue fiel a la promesa que Dios le había dado de que tendría un hijo y que a través de este hijo sería bendita toda la tierra, luego Dios le confirmó su fe dándole una señal, y esa señal fue la circuncisión. Y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Ahí vemos, la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo, y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después de que él hubo aceptado a Dios en base a su promesa y de que él saliera a peregrinar a un país extraño. Ven, fue una señal, y todos sus hijos y sus simientes después de él deberían tener esta señal en la carne, pues era un distintivo. Era para separarlos a ellos de todos los demás pueblos, esta señal de la circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy, es la señal de la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, lo cual hace que la iglesia de Dios sea una iglesia separada. Y entonces vemos que
El Espíritu Santo, este mensaje importantísimo porque esto debe ser lo más importante para nosotros. Ahí en la aplicación La Mesa lo pueden descargar y lo pueden mirar con despacio. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto porque a Abraham se le dio a base de la promesa, pero Abraham tuvo que creer y él fue el padre de la fe. Y por fe nosotros ya venimos aquí también a alcanzar esta promesa que es tan importante porque esta promesa es el sello, ¿sí? De vuestra redención, el sello que nos confirma a nosotros cuando Él nos da el Espíritu Santo, el bautismo, nos confirma a nosotros, así como Dios le confirmó a Abraham y le dio un pacto, porque Dios estaba siempre bajo los pactos. Recordamos entonces el pacto bajo sal, el pacto bajo sangre, ¿sí? Y bajo esta señal física, pues que todos tenían que traer, todo israelita, ¿sí? Tenía que hacer esto, él estaba obligado a hacer esto, una señal física, pero Dios también dijo que sería una señal en el corazón, ya en lo interior, y el Espíritu Santo, que es lo más importante. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.